Cuando uno se pregunta por qué razón, a pesar de que los gobiernos han fallado constantemente y la gente, los votantes, los ciudadanos siguen eligiendo al mismo partido político o al mismo gobernante, uno se pregunta qué les dio, por qué a pesar, el caso de México concretamente, de tener un pésimo sistema de salud, de tener un problema de violencia creciente que lejos de solucionarla se ha acrecentado, y uno se sigue preguntando por qué la gente sigue votando por el mismo partido político, por qué la gente sigue creyendo en el mismo mandatario. Y bueno, la pregunta a por qué siguen votando por lo mismo es algo bien interesante, ¿verdad? Hay varios fenómenos que se dan a nivel social y entre ellos en México también, y a nivel psicológico, a nivel de las masas, es decir, la psicología de las masas, a lo que se le llama de esa manera, y también a nivel de la psicología personal. Y este fenómeno que ha estado en los seres humanos durante muchos años, ¿verdad? Es el fanatismo. El fanatismo, ya sea político, ya sea religioso, o ya sea en este caso que le estoy comentando a usted, inclusive hasta ideológico y político, que más bien es político. Pero fíjese usted, no hay mucha diferencia entre el fanatismo político y en el fanatismo ideológico. Y usted se preguntará qué es finalmente el fanatismo ideológico, ¿verdad? O el fanatismo en general. El fanatismo, más allá de sus causas y de lo que lo generan, es cuando un grupo de personas o una persona cree fielmente, ¿verdad?, en la otra, en que está diciéndole la verdad, en que lo sigue pese a todo, ¿verdad? Inclusive a su vida misma, que tiene, digamos, una fe ciega, un dogmatismo que fundamenta a través de racionalizaciones mentales, ¿verdad?, de que el líder o la ideología o la religión o el partido político, inclusive el partido de fútbol, o el equipo de fútbol o el equipo de deportes, le están ayudando en algo, ¿verdad? Y creen ciegamente en esa, digamos, en esa representación. ¿Por qué nos volvemos fanáticos? Es algo bien importante. ¿Por qué la gente se vuelve fanático del deporte, de una ideología política, de un partido político o de una religión inclusive, y fundamenta sus actos que en algún momento dado pueden llegar a ser profundamente violentos contra los demás, contra aquello que no es igual a ellos? ¿Qué lo genera? A nivel psicológico, principalmente quienes siguen de manera fanática a las ideologías, a las religiones, a los sistemas políticos y a los líderes políticos, sobre todo, porque el fanatismo se crea a través de figuras, ¿verdad?, que se ostentan en el poder, ya sea religioso o en el poder político, ideológico, para manipular a esas masas. Pero ¿por qué se dejan manipular esas masas? ¿Por qué las grandes mayorías se dejan cautivar por estas palabras y estos líderes? Porque todos los líderes que provocan estos fanatismos en el mundo, ya sean religiosos o ya sean ideológicos y políticos, son profundamente seductores, saben hablar muy bonito, dicen palabras que quiere escuchar la gente. ¿Y cuáles son esas palabras que quiere escuchar la gente? Que es fácil presa del fanatismo. Eso lo digo por México, ¿verdad? Porque me impresiona, y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? Me impresiona el fanatismo en el que se ha caído con el pasado presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si la presidenta Sheinbaum logre tener el mismo número de seguidores fanáticos, pero el partido político sí lo tiene. Y a mí me parece alarmante y me parece muy peligroso justamente este tipo de fanatismo en el que se está cayendo en el país, fanatismo político. Pero ¿por qué los líderes religiosos y los líderes políticos, o inclusive los artistas, o algunos cantantes, o los equipos de fútbol, o los ídolos deportivos, llegan a cautivar de esta manera al público, llegan a tener tantos seguidores, ¿verdad?, que inclusive algunos de ellos llegan a matar, ¿verdad?,
por defender al líder o por defender la ideología o por defender la causa o por defender el equipo de fútbol. Y esto se debe principalmente, fíjese usted algo, el individuo a nivel psicológico, el individuo que se hace fácil presa del fanatismo, ¿verdad? Es por la primera causa, y es la más importante, es porque el individuo ha dejado de creer en él mismo. Cuando el sujeto, cuando el hombre, cuando la mujer deja creer en sí mismo, cuando deja de tener fe en sí mismo, ¿verdad? Cuando pierde toda esperanza en sus propias capacidades de salir adelante, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, ya sea por cuestiones económicas, por lo que usted quiera, por falta de educación, por falta de oportunidades, por lo que sea, comienza ante esta pérdida de fe en el individuo a trasladar esa fe en la idolatría de la religión o de la religión política. Porque es muy parecido. Tener fe ciega en el líder político es muy parecido a tener fe ciega en el líder espiritual o en el líder religioso de cualquier secta. Es decir, ven en el líder aquellos objetivos que el sujeto no puede cumplir porque carece de fe en sí misma, en sí mismo. Entonces traslada todos aquellos anhelos, ¿verdad? Y todos aquellos deseos incumplidos por la circunstancia que usted quiera hacia el líder supremo, que representa también a su vez una serie de valores con el cual el individuo se identifica, pero también una serie de objetivos que eran antes inalcanzables para el individuo y ahora a través del líder son realizables y alcanzables, aunque esto no sea cierto, ¿verdad? Pero además, el líder, que es un gran seductor, ¿verdad? Que vuelve fanático a un individuo, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que son seductores, sabe canalizar y catalizar toda esta frustración que le provoca al individuo por la pérdida de fe en él mismo, lo canaliza, ¿verdad? Y entonces, esto se convierte en un odio o en un desprecio a aquello que no se identifique con los plenos valores del líder y los objetivos del líder y de la ideología de ese líder. Ha sucedido y hay muchos ejemplos históricos, ¿verdad? El más reciente lo tenemos en Hezbollah, ¿verdad? Y lo que ocurrió prácticamente hace un año, el 7 de octubre pasado, con la terrible masacre que ocurrió en los kibbutz, allá en Israel, en el que fueron asesinados, irónicamente, la gente más progresiva, la gente que tenía justamente, que ayudaba a los palestinos, que les dio cobijo, que les dio hogar, que les brindó la mano, que intentaba tender un puente entre árabes, entre palestinos y judíos, ¿verdad? Ellos fueron los primeros atacados, irónicamente, con un desprecio terrible. ¿Por qué? Porque existe este fanatismo, esta idea de que se crean estos líderes de un enemigo falso, ¿verdad? Que los acecha, que siempre por culpa de ellos es que están mal. Y esto lo sabe catalizar y crean este tipo de ideología fanática y entonces el individuo es capaz de hacer cualquier cosa para defender al líder y para defender a la ideología. Si usted analiza, hoy en México estamos viviendo una crisis de este tipo. Se avisora, ¿verdad? Y comienza a salir, ¿verdad? Se comienzan a ver las narices del fanatismo político y de lo que significa en ello, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con el fanatismo político, ¿verdad? Allá en la época de los 30s y de los 40s en la Alemania nazi, ¿verdad? De Adolfo Hitler. Fue lo mismo exactamente, un líder que catalizó y canalizó todos los odios y frustraciones del pueblo alemán, ¿verdad? Y culpó a los judíos de ser de ser el mal que estaba provocando la crisis económica en Alemania. Hoy sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? López Obrador y su vicepresidenta Claudia Sheinbaum se crean estos fantasmas y estas burbujas, ¿verdad? En el que todo el mal y toda la culpa de los males en este país se concentran, ¿verdad? En un grupo. Y ese grupo hoy en México se llama todo aquel que piensa diferente,
todo aquel que critica, todo aquel que disiente. Hemos llegado a tener ya casos, por lo menos en mi persona, de agresiones por estar haciendo este tipo de videos, ¿verdad? Hay gente que se acerca y dice de cosas, hay gente que se acerca en las manifestaciones y te grita, y a veces uno se da cuenta que no es gente necesariamente pagada, porque uno tiene amigos, o uno ha perdido amigos, o uno ha perdido familiares por esta situación. Yo nunca, en verdad, había visto un fanatismo al presidente de la República y a su partido político como nunca antes en México. A mí no me había tocado vislumbrar esta situación, que alguien defendiera con tanta vehemencia al presidente como si fuera alguien de su familia. Me ha tocado ver abuelos que prefieren defender al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su vicepresidenta Sheinbaum, ¿verdad? Prefieren defenderlos a ellos que defender, por ejemplo, a sus nietos que tienen cáncer. Me ha tocado ver personas así. Y a poner en tela de juicio, por ejemplo, el desabasto de medicamentos. A esos niveles crea el fanatismo político, porque justamente son personas que han sufrido, que desde luego tienen problemas, tienen sueños incumplidos, tienen frustraciones, como todos los tenemos. Pero justamente estos líderes, este líder mexicano que es Andrés Manuel López Obrador, porque no podemos negar lo que lo sea, supo canalizar y enfocar esta situación. Este es por parte de lo que ocurre, por parte del fenómeno psicológico, ¿verdad? Lo que ocurre justamente, esta manipulación. A ellos se mezclan estas burbujas informativas que han producido las redes sociales y que potencian esto. Es decir, los algoritmos de Facebook, de Instagram, de YouTube, van siempre a encerrar al individuo en una misma burbuja informativa, de tal manera, ¿verdad?, que solo le van a salir cosas a favor de López Obrador. Lo mismo ocurre del lado contrario, porque también hay fanáticos en contra de López Obrador, fanáticos ultraderechistas, y eso también está muy mal. O ultra usted, lo que quiera, ¿verdad? Que a mí no me gusta catalogar a las personas y ponerles una etiqueta aquí como si fueran mercancías y decirle tú eres izquierda y tú eres derecha. Somos mucho más que eso, creo, los seres humanos, que una simple etiqueta ideológica, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hace el fanatismo, ponernos una etiqueta aquí, cuando en realidad el ser humano es un ramillete de pensamientos, ¿verdad? Somos híbridos y tenemos una serie de opiniones personales que dar, y no nos debemos de clasificar ni como izquierda ni como derecha. Yo soy un ser humano que a veces puedo tener coincidencias con una ideología y con otra, ¿verdad? Pero el fanatismo eso provoca, o soy ultra de un lado o soy ultra del otro lado, y entonces todo se vuelve o negro o blanco. No hay ninguna escala de grises, ¿verdad? O eres bueno o eres malo, o eres mi amigo o eres mi enemigo, ¿verdad? Y esto es imposible. La política se creó, y eso no lo ha entendido el partido gobernante. La política se ha creado y se creó en el mundo para que no nos rompamos la madre, para que usted y yo, el que pensamos diferente, pues bueno, aunque tengamos diferentes ideas, podamos construir a base del enriquecimiento de la diversidad de ideas, ¿verdad?, un país mejor, una comunidad mejor. Justamente los fanatismos políticos impiden precisamente el desarrollo de las naciones, porque ante el pensamiento único la diversidad se acaba. Es como si todos los matemáticos o todos los físicos pensaran exactamente igual, pues no hubiera teorías de la relatividad ni las teorías cuánticas. Lo mismo sucede en la naturaleza, ¿verdad? Si biológicamente no hubiese diversidad, pues bueno, tal vez ni siquiera existiéramos los seres humanos. Gracias a esa diversidad biológica, ¿verdad? Esa gran diversidad biológica es que hay árboles, hay humanos, hay perros, hay hormigas, hay insectos, hay plantas, etcétera, ¿verdad? Es el mismo ejemplo. Y justamente los radicalismos que se fomentan a través de los fanatismos provocan este tipo de situaciones. Pero bueno, eso es a nivel psicológico. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel social? Ese es otro gran caldo de cultivo. Y ahí entran justamente las frustraciones del individuo. ¿Por qué el individuo se llega a frustrar? Bueno, por un país sin oportunidades, ¿verdad? Sin oportunidades de desarrollo. Sobre todo, ¿a qué se refiere oportunidades de desarrollo humano? A tener una vida digna, a tener una economía sana, a tener
acceso a todos los servicios básicos, salud, ¿verdad? Agua potable, a una vida digna, a un buen trabajo, a una buena remuneración, a una buena educación. Y ante la frustración, porque no hay que negarlo, en este país hay muchos millones de personas que han sido olvidados durante años sistemáticamente, en todo el país, en barrios, en colonias, en la provincia, a nivel rural, en las sierras, en las montañas, en las costas. Ha habido zonas marginadas y las hay en toda ciudad. No conozco una ciudad de este país que no tenga zonas marginadas, ¿verdad? Que no tenga a los olvidados, y ese ha sido un problema. Y esos olvidados, ¿verdad? Esos olvidados de las situaciones básicas para poder vivir, que ahí es donde debe entrar el Estado, que ahí es donde debe de estar el Estado para impulsar a esa gente a que deje la pobreza, a que deje de ser pobre y tenga una vida digna realmente, ¿verdad? A que tenga la capacidad de mejorar su economía, de mejorar el estudio de sus hijos, de mejorar su vivienda, de poder mejorar su transporte. Y otro problema que tenemos muy grave, la terrible impunidad que hay en este país. Eso también genera un odio terrible y una condición social terrible. Y le cuento a usted, yo lo viví en carne propia, ¿no? Yo soy víctima de la impunidad. Cuando mi padre fue asesinado, pues nunca se nos hizo justicia, nunca se nos ha hecho justicia. Y eso en el individuo, y lo sé porque me ha pasado, y lo sé porque lo viví, produce una enorme frustración en el individuo, y un enorme odio y un enorme resentimiento contra aquellos que pues gobernaron mal. Porque cuando un Estado no puede resolver un crimen o no lo quiere resolver, en el individuo se provoca una frustración y se provoca un coraje social. Pero entonces, ¿qué pasa? El líder mesiánico llega y le dice, a ver, momento, yo canalizo todas tus frustraciones sociales, tus inquietudes de no tener acceso a los servicios, de no tener dinero, de no tener una buena educación, de tener ahora sí que impunidad a todo lo que da, de tener cero justicia en este país, y yo lo canalizo, ¿verdad? Y yo te ofrezco que soy el único a través de mi ideología. Si tú sigues mis verdades, si tú sigues mis consejos, si tú sigues votando por mí, yo te voy a garantizar, y por mi partido y por mis ideas, o si tú me sigues manteniendo en el poder, yo te voy a garantizar que llegará la justicia para ti, la justicia social, la justicia jurídica, y todo aquello por lo que estás frustrado y enojado que no has logrado, inclusive hasta tus propias frustraciones personales, yo te las voy a cumplir. Ahí tenemos el caso de Maduro, ¿verdad? En Venezuela, que ha adelantado la Navidad allá. Es el líder que todo lo puede y todo lo ve. Pero además, fíjese usted, a esto se cierne algo muy complicado en nuestro país. Históricamente en México hemos vivido un fanatismo al presidente de la República terrible, ¿verdad? No como el que hoy tenemos, pero sí un presidencialismo. Y esto no es de ahorita, es desde hace muchos años, ¿verdad? El presidente, ¿verdad? Venimos, acuérdense, de una etapa colonial en el que el encomendero ha visto como un padre, pero también venimos de una época prehispánica, indígena, en el que el cacique, una especie de señor feudal, era visto justamente como prácticamente un semidios. El emperador era un semidios, y se ha idolatrado la figura del gobernante y privilegiado el poder en una sola persona durante años en México. Se han acumulado estas cargas emocionales que, fíjese, las cargas emocionales y el sentido emocional que se le ha dado a la figura del presidente de la República, antes encomendero, antes virrey y antes, ¿verdad?, cacique imperial o emperador indígena, ¿verdad?, o cacique indígena. Esta carga emocional que se le dio a la centralidad en una sola persona, hasta hoy en nuestros días nos sigue afectando. ¿De qué manera? Inclusive hasta jurídicamente, porque el artículo que regula las facultades del Ejecutivo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le atribuye mucho más facultades al presidente que a los demás poderes. Hoy, justamente, que estamos a punto de entrar en una crisis de este balance de poderes, este equilibrio de poderes, justamente ese gran fanatismo que se le tiene a una persona por esta situación, está en peligro el equilibrio de poderes y la democracia de un país. Fíjese, por la carga emocional que le hemos dado a eso. Y me llama la atención que ante esta situación tan grave, ante este fanatismo político que vivimos
del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su presidenta Claudia Sheinbaum, la oposición parece no entender las claves de ello, parece no entender el fenómeno ni a nivel psicológico ni a nivel social, y ha descuidado de una manera terrible y sus líderes y sus candidatos de una forma frívola todas estas causas sociales que les enumeré. Pero también ha descuidado el fenómeno psicológico de lo que representa al mexicano el presidente de la República, que es un salvador. Así lo ven. ¿Cómo se va a corregir eso? Diciendo la verdad, hablando con esto. En México vivimos un exceso de presidencialismo y regulando, así como Andrés Manuel, ¿verdad?, López Obrador está haciendo una reforma y su vicepresidenta Claudia Sheinbaum una reforma para eliminar prácticamente los contrapesos del Poder Judicial de la Federación y de la Corte. ¿Verdad? De igual manera, yo no entiendo por qué la oposición, yo no entiendo por qué Alito, yo no entiendo por qué Marco Cortés y MC, ya no necesito entenderlo porque ya me quedó claro que son más esquiroles, ¿verdad? Proponen una reforma de gran calado a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para que se quite facultades al Ejecutivo y se les pase al Congreso. Aunque gobierne hoy Morena, pero no importa, esto nos va a ayudar en el futuro, esto nos va a ayudar en el futuro. Y parafraseando a Winston Churchill, acuérdense que los simples políticos piensan en elecciones y los grandes estadistas piensan en generaciones. Hacer una reforma y ponerle este 4 a Morena es eso, hacer una gran reforma para que el próximo presidente, sea quien sea, no sea un simple representante y no tenga las facultades que hoy tiene. Hoy estamos pagando este fanatismo político y me preocupa porque la mayoría de los fanatismos, ya sean políticos o religiosos, desembocan en violencia. Lo de menos es la violencia psicológica y la violencia verbal que tal vez muchos hemos resentido por pensar distinto. Porque, mire usted, el presidente nos llama, o el expresidente nos llamaba, ¿cómo nos llamaba? Nos llamaba opositores, pero no somos opositores realmente. Quienes pensamos diferente no somos opositores. Perdón, nos decía, somos eso, opositores, adversarios, ¿verdad? El llamar adversario es un eufemismo, es un sinónimo de enemigo. Nosotros no somos enemigos de la República. Yo no soy enemigo de usted que es que tal vez es morenista, ni del priista, ni del panista, ni del adventista, ni del budista. Porque la ideología política es tan respetable como la ideología religiosa. Pero quien te ofende porque estás criticando a un presidente de la República, te está coartando una libertad. Y la violencia, acuérdense, la violencia verbal es el primer paso de un fanatismo. Cuando alguien en la calle te insulta porque no eres obradorista o porque no eres morenista y te escuchan hablar en contra de él por cualquier razón y te ofenden y te reclaman, cuidado, porque ese es el primer paso a la violencia física. Primero ocurre la violencia verbal, como ocurrió en Alemania. Después a marcar, mira, él no es, márcale su casa, él no es morenista, quítale sus derechos. Ah, no, como él no es morenista, va para atrás, mándale a Hacienda. Lo que sucedió en el siguiente paso es la violencia física. Comenzar a golpear, a desaparecer, como lo que tristemente ha ocurrido en los regímenes, por ejemplo, de Nicaragua, que ahora Daniel Ortega ha mandado a exiliar y a encarcelar a sus propios correligionarios, a la poeta Yoconda Belli, a ella la ha perseguido, al poeta Ramírez. ¿Y qué hicieron los chavistas y maduristas allá en Venezuela? Exactamente lo mismo. ¿Y qué se hizo en Cuba? Exactamente lo mismo. ¿Y qué se hizo en el régimen soviético, que también se creó un fanatismo ideológico con el comunismo y el socialismo, ¿verdad? Ideológico? Pues lo mismo hicieron con Trotsky, ¿verdad? No lo mataron aquí en México, no lo vinieron persiguiendo a matar en México. Entonces, pues, es decir, cuando no se cumplen los deseos del molde que impone el líder político o el líder religioso a sus correligionarios, es uno automáticamente enemigo. No hay un ápice de divergencia. No hay un ápice de pensamiento distinto o diferente. Para el líder que manipula a todos aquellos que son fanáticos, el pensamiento es único e indiscutible. Eso se le llama dogma religioso o dogma político. No me puedes discutir porque mi palabra prácticamente es la ley. Y las instituciones, como decía
el señor, que se vayan al diablo, ¿no? Como decía el expresidente o presidente, no sé qué sea, ¿verdad? Que se vayan al diablo. Y fíjese usted, se vuelve a replicar y se está replicando. Y cada vez es más duro escuchar, por ejemplo, a estas voces morenistas tachando, por ejemplo, a los ministros de la Corte, porque ese es un fanatismo de casi criminales, de hacerles un juicio político, de levantarles una averiguación, una carpeta de investigación por un delito, por traición o por invadir, según ellos, esferas de otro poder. Fíjese usted, se está llegando al punto de criminalizar el pensamiento distinto y divergente. Y comenzaron con sus youtuberos en la mañanera a desprestigiar a quien pensaba diferente, a atacar con tweets a quien pensaba diferente, a mentir, a engañar, ¿verdad? Como tantos periodistas han sido en este país. Y así ha sucedido, y así sucedió durante 6 años. Y se crean nuevamente estas burbujas informativas, ¿verdad? En el que, acuérdense, hay algo bien importante, y ahora esto lo replican en las redes sociales. Esto es viejo, ¿verdad? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida 10,000 veces es una verdad absoluta. Pero una mentira repetida 10,000 veces y amplificada en las redes sociales se vuelve un dogma de fe. Y esto lo sabe todo experto en redes sociales. Es decir, si la mentira que dijo el presidente, voy a poner un ejemplo, que ya tenemos un sistema de salud casi como el de Dinamarca, y las redes sociales se convierten en un amplificador, porque se va replicando lo que dijo el presidente de la República, porque además existen estos algoritmos de la inteligencia artificial, ¿verdad?, que van replicando a quienes piensan igual y siguen al presidente y ya tienen un sesgo de fanatismo hacia su figura o hacia la figura del partido político en el poder, pues entonces lo creen. Y dicen, no, pues es que me sigue saliendo que lo que dice el presidente es verdad. Como el engaño de que van en el Tren Maya ya viajando y es un montaje total. Pues yo los vi. Y ahora con la inteligencia artificial será mucho más grande. Les replico todo lo contrario para que vean, ¿verdad?, cómo se magnifica. Ahora que Claudia Sheinbaum, la vicepresidenta Sheinbaum, le besó la mano al gobernador, bueno, exgobernador de mi estado, Manuel Velasco Cuello, ¿verdad? Pues le besó la mano, está la fotografía, salió en vivo, ¿verdad? Que a quienes vimos la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y ahora están diciendo, no, fue una fotografía y un video creado mediante inteligencia artificial. Y la mayoría de la gente, ¿sabe qué? Irónicamente lo cree que esto es producto de la inteligencia artificial. Fíjese, están utilizándolo al revés y se crean entonces estas burbujas informativas para manipular justamente la conciencia y las ideas. Otro fenómeno, ¿verdad?, que le quiero decir, con esto ya vamos a terminar, ya hablando el día de hoy sobre los fanatismos políticos y qué los genera, ¿verdad?, es el miedo a la libertad. Esto ha sucedido en Polonia, cuando ganó Lech Walesa, cuando ganó Solidaridad, ¿verdad? La gente va perdiendo fe en la democracia porque se dan cuenta que la democracia no es una panacea, que la democracia y que ser libre implica ser responsable. Ser libre implica ser responsable, implica encargarse de uno mismo. Y eso a veces a la gente le da flojera. Y eso a la gente es más fácil que alguien venga y haga las cosas por mí, que alguien venga y me diga cómo pensar, que alguien venga y me diga qué hacer, que alguien venga y me diga hasta qué comer. Porque yo no sé, porque he vivido tanto tiempo en cautiverio, ¿verdad? Que ya la libertad me da miedo. Y prefiero que alguien tome las decisiones por mí. Y eso se llama miedo a la libertad. ¿Hasta qué punto los mexicanos hemos sido libres? ¿Y hasta qué punto hemos deseado la libertad porque la libertad debe ser constructiva, ser libre de o ser libre para? Y aquí es la gran diferencia. Si solo quiero ser libre de un régimen corrupto, estamos mal. Si solo quiero liberarme de la violencia, si solo quiero liberarme de que me digan qué hacer, estamos mal. Hay que ser libre hay que ser libre para construir, hay que ser libre para hacer crecer. Ese es el origen de la palabra autoritas, autoridad, poder para hacer crecer.
todos de una u otra manera fungimos como autoridades en nuestra propia comunidad, porque todos aportamos de una o de otra manera algo, ¿verdad? Y esta sociedad sobrevive gracias a que somos gregarios y a que somos unidos. Y todos, por eso, en buena medida, aportamos algo de autoritas a través de un pacto social, ¿verdad? Que está plasmado en un código. En nuestro caso tenemos un derecho escrito que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el pacto. Hay quienes tienen un pacto tácito, los que tienen una Constitución no escrita o leyes no escritas, ¿verdad? A través del derecho constitucional. Pero bueno, esa es también otra raíz importante. Siento que a los mexicanos nos da miedo ser libres y nos da miedo y nos ha dado miedos utilizar nuestra libertad en beneficio de nosotros mismos. Siempre creemos y hemos estado bajo el cobijo del paternalismo. Y ahora que medio fuimos libres y que medio tuvimos, ¿verdad?, algo de decisión para hacer cosas, pues dijimos, no, qué flojera, mejor que otra las haga por nosotros. Y por eso fue un caldo de cultivo y por eso fue una decepción, entre otras cosas, los gobiernos de Acción Nacional, ¿verdad? Y el pasado gobierno del PRI. Tenemos una incipiente democracia. Antes se nos decía qué hacer, antes se nos incitaba a qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las grandes razones también, tercera razón por la que se crean los fanatismos. Al ser humano, a la persona humana, le da miedo ser libre y prefiere que las decisiones sean tomadas por nosotros. En general. Y ya para finalizar, el fanatismo político que hoy estamos viviendo, si se suma a una crisis constitucional que también se avecina, no es bueno. No es bueno para México, porque en este país creo que cabemos todos, y si algo debemos estar en contra constantemente es en evitar este tipo de fanatismos políticos e ideológicos. Pero parece ser que los Noroña, los Batres, los Sheinbaum no tienen esta razón, que las consecuencias de este fanatismo político pueden ser desastrosas y pueden causar en un futuro una bola de nieve que cueste la vida de cientos de miles y tal vez hasta de millones de personas si México cae en una guerra civil. No lo podemos saber. ¿Quién me asegura que no? Así que cuidado con ello. Vamos con la recomendación musical de esta semana, ya para finalizar este videoblog que les hablo siempre de un tema muy interesante. Y coméntenme qué tema les interesa. Y en la recomendación musical, les hablaré, mejor dicho, de este gran compositor norteamericano, Aaron Copland, nacido allá en Brooklyn, en Nueva York, justamente un 14 de noviembre del comienzo del siglo XX, es decir, en 1900, justamente allá en el estado de Nueva York, ¿verdad? Un 2 de diciembre, y quien es uno de los máximos representantes de la música clásica. Su música es profundamente descriptiva, es decir, su música evoca, ¿verdad?, una pintura, y con ello, ¿verdad?, un óleo, o los campos bellos allá de los Estados Unidos. Una de sus grandes obras, ¿verdad?, es Spring in Appalachians, es decir, primavera en los Apalaches, en estos montes hermosos de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero desde luego, una de sus obras más icónicas de la música, profundamente inspiradoras, ¿verdad?, que tiene un gran contenido humano y una gran filosofía, que fueron muy conocidas por las Olimpiadas de Los Ángeles 1984, es la famosísima fanfarria a un hombre común, que ustedes están escuchando justamente ahora de fondo, y que, como les comentaba, es ampliamente inspiradora para cualquiera. También existe pues música clásica moderna, y esta es una de ellas. Esta es la recomendación musical de esta semana, ¿verdad?, para él. También este músico de origen judío ruso, ¿verdad?, queremos hacerle un homenaje ahora que se cumplió un año a los ataques allá a Palestina, a este gran músico judío de descendientes ruso, que pasó toda su niñez en la tienda de sus padres allá en Brooklyn. Estudió en colegios públicos y se graduó en Boys High School en 1918. Un excelente músico, más allá de su origen, ¿verdad? Ha marcado la iconografía de la música de principios del siglo XX allá en los Estados Unidos. El 11 de noviembre de enero de 1925, por ejemplo, estrenó una gran sinfonía también para órgano y orquesta,
que fue ampliamente galardonado y comentado allá en Estados Unidos y alrededor del mundo. También pues, escribió mucha música para películas, para ballets, puso en escena muchas obras de teatro, escribió muchas obras de teatro musicales, ¿verdad? Y tuvo también una larga actividad como docente. Así que escuchemos, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar de fondo, no lo pongo completo porque si no me censura YouTube, pero bueno, esta es la recomendación. Las dos obras principales que de mi manera son las mejores, o verdad que a mí más me gustan, es esta de Fanfarria a un hombre común, por lo que significa, escrita justamente para el hombre común que somos todos, ese hombre que sale todos los días a trabajar y que no se mete en tantos problemas, ¿verdad? Todos los días, esos ordinarios que somos la mayoría, ¿verdad? Y que justamente a un hombre común, un hombre ordinario como usted y yo, le ha inspirado a Aaron Copland a hacer esto, pues también me parece mágico, ¿verdad? Que un compositor de la magnitud de él le dedique esta obra a hombres tan simples, a mujeres tan simples y tan sencillos como usted y como yo. Y bueno, la de Primavera en los Apalaches, que evoca justamente esta maravilla, ¿verdad?, de la naturaleza, que es esta parte del mundo y que refleja la misma melodía de la primavera que es vivir ahí. Así que, bueno, si quieren escuchar alguna recomendación musical, díganme, ya les cuento un poco. Música clásica moderna, recomendación. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima y nos vemos la próxima.